Muy bien. El tema de la conferencia de hoy bien, cubre el impacto de las emociones, de la depresión y la ansiedad en el cerebro humano. Hoy, 8 de mayo de 2023. Bueno, estamos iniciando a las 7 p.m. Normalmente esta conferencia tiene un ciclo de las 6 de la tarde. Hoy decidimos hacerlo a las 7 para que mayor cantidad de personas se nos pudieran estar, nos pudieran acompañar. Por lo tanto, recuerda compartir. Compartir es crear conciencia. Primero, a ver, vamos a hablar de la ansiedad y vamos a hablar un poquitico también de la depresión. Son dos procesos psicológicos, mentales, de los cuales hoy mucha parte de la humanidad sufre. Bien, la depresión específicamente tiene en nuestra estructura, se llama el sistema osteomiofascular, tiene un impacto. Por ejemplo, si usted toca, por ejemplo, aquí al lado de nuestra cervical, en el lado derecho específicamente de la cervical, usted toca por aquí, por los mastoides, por aquí atrás, usted va a notar en una persona deprimida eh, una ligera inflamación o como una vértebra se desplaza a nivel de la vértebra C1, de la cervical C1. Por lo tanto, la depresión es muy fácil de, ¿cómo se llama?, de encontrar. Comentarle que desde el punto de vista de las medicinas biológicas, en este caso de la medicina germánica, eh, está bien determinada que pertenece al hemisferio masculino. Bien, hemisferio masculino no quiere decir que sea de los hombres. Tanto hombres como mujeres tenemos hemisferios masculinos. Por lo tanto, pueden haber más hombres deprimidos que mujeres deprimidas. Bien, hombres en este caso que trabajen con el hemisferio masculino. Sabemos que hay hombres que por ser zurdo, tener la condición de ser zurdo, trabajan con el hemisferio femenino, y hay mujeres que por ser zurdas trabajan con el hemisferio masculino. Pero bien, la depresión está tanto en hombres como en mujeres, y está muy centrada en esa parte de ese hemisferio masculino, para poder entender esa parte y que la puedan. Entonces, si vamos y damos un pasito por aquí más, eh, tenemos, por ejemplo, según las medicinas biológicas, bien, y lo que hemos visto en el estudio, bueno, comentarle para los que no me conozcan, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez. Eh, a pesar de que estoy más tiempo acá en México, que ya tengo residencia en México, soy cubano y si nací en Cuba, soy del mundo entero, no soy ni cubano ni mexicano, soy del mundo completo. Nací en Cuba y bueno, y tuve la oportunidad de estudiar la medicina germánica junto con la biodescodificación en Cuba y toda esta parte de las medicinas biológicas, porque también el estudio de plantas medicinales como la medicina antroposófica se incluyen un poco también en esa medicina biológica y espiritual. La enfermedad puede manifestarse, y esto es, ojo a esta parte, ojo, pongan atención a esto, que esto es un aspecto importante, por favor, para usted que está aquí, todos los que la puedan estar escuchando después, en fase de conflicto activo. Es decir, yo estoy en una situación activa
Y evidentemente estoy en la fase de la enfermedad, ¿no es verdad? Tengo un conflicto, estoy en una situación X y ahí aparece la enfermedad. Y en fase de solución de conflicto, y esto es importante entenderlo. Bien, en fase de solución de conflicto. Y aquí, como estamos hablando de dos temas de depresión y de ansiedad, muchas de estas dos se nos pueden manifestar en fase de solución de conflicto. Y acabamos de terminar en el Centro Universitario de Alternativas Médicas acá en Ciudad de México una certificación muy linda de medicina regenerativa, donde vimos cómo hay personas que tenían conflictos, lo que se reconocen los conflictos post-COVID. Bien, ansiedad, había visión borrosa tipo en forma de mosca, y había muchos síntomas, problemas auditivos, y todo eso cuando fuimos a buscar ese conflicto, ya el conflicto había pasado, ¿bien? Ya el conflicto había pasado, por lo tanto, estábamos en solución de conflicto. Lo que es la importancia de poder entender el conflicto como tal. Aquí estamos hablando, aquí estamos viendo, por ejemplo, un cerebro normal y un cerebro con depresión. La gran diferencia es ese proceso de inflamación que hay en el cerebro. De eso estaremos hablando un poquitico más adelante. Inflamación. Y lo que genera esa inflamación después e incluso en la fase post-conflicto, que sería la fase de solución de conflicto, a lo que el cerebro se puede estar enfrentando. Aquí tenemos un cerebro normal y un cerebro con ansiedad. En ambos dos, factor común es la inflamación o lo que se reconoce como neuroinflamación. Bien, la neuroinflamación, primero, todo proceso inflamatorio de forma normal debe de ser eliminado a través de los tubos colectores, riñones, vejigas y demás. Muchas veces ese proceso no se da precisamente porque nuestros riñones están en conflicto. Y eso es importante poder entender. Como cuando hay neuroinflamación, una de las cosas que se produce es una pequeña neblina mental, es el síntoma más característico y uno de los indicadores más claros de que padecemos de cierto grado de neuroinflamación. Y esto también desde el punto de vista de las medicinas biológicas, estaríamos hablando entonces de los focos de Hammer en las diferentes etapas. La lentitud mental, no nos sentimos en nuestros mejores momentos cognitivos, nos cuesta recordar, no estamos tan ágiles como de costumbre, entonces el proceso es lento. Falta de motivación, nos sentimos desmotivados, nos cuesta más encontrar ese aliciente que nos mantiene activos y nos guía en esos días grises. Falta de concentración. Y aquí me gustaría comentar algo, porque en estos días he escuchado mucho y he escuchado y en todo este proceso en el cual estamos, una de las cosas que más uso es el tema de la escucha, ¿no? Por lo importante que es, dicho sea de paso y valga la redundancia. Muchas personas que se quejan de algo. Wow, hace ya 2 años que salimos de la pandemia, inclusive muchas personas compañeros y amistades que dan cursos me dicen, antiguamente los cursos podían haber 20, 30 personas, hoy solamente tenemos 10, menos de 10. Y una de las cosas que está pasando es ese residual. Bien, imagínese que usted lo haya acechado el miedo a la muerte. Y me pregunto siempre quién no pudo haber tenido en pleno 2019, 2020, 2021 ese miedo a la muerte cuando solamente las noticias que se daban eran en los países de los que estaban falleciendo por el tema del COVID. A quien, en este caso, un familiar, una amistad, no se le pudo haber muerto,
E incluso tengo colegas médicos eh, que murieron, muchos otros compañeros de trabajo que murieron en esa gran batalla. Y hoy se encuentran pasando por este proceso de neuroinflamación, de esa, del resultado de ese estrés. Entonces, esto es importante poder entenderlo, porque vamos a ver un poquitico más adelante qué pasa en nuestro cerebro. Bien, que esto es algo importante a entender cuando hablamos de estos procesos de neuroinflamación. Bien. Estaríamos hablando también que los procesos de inflamación sostenidos pueden ser los procesadores de enfermedades neurovegetativas, en este caso, como el Alzheimer, las enfermedades de Parkinson, los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos mayores. Bien, entonces ya aquí nos están hablando que esos procesos de inflamación, que en el momento que aparece el conflicto, aparece el proceso de inflamación. Bien, juega un papel clave en muchas alteraciones cognitivas también. Por lo tanto, si tengo ese proceso de neuroinflamación, genera un trastorno en las condiciones cognitivas. ¿Qué pasa? No puedo determinar claro qué es lo que quiero, hacia dónde voy, mis percepciones, ¿no es verdad? Están también como la diabetes, cirrosis hepática, obesidad, enfermedades neurovegetativas, esquizofrenia, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer. ¿Cómo hay enfermedades? En este caso son las que nos hablan hoy, pero sabemos que en la vida real puedan haber muchas. Alteraciones cognitivas referentes al funcionamiento anormal de una de varias funciones mentales. Por ejemplo, estas son las que usamos para procesar información que llega al cerebro para recordarla. Por lo tanto, estaríamos hablando de memoria. Hoy muchas personas le está fallando la memoria y no quiere decir que tenga Alzheimer, ¿no? Muchas veces ni sabemos dónde se ponen las cosas y vemos cómo esa memoria está afectada. Estas áreas son las áreas de percepción, la memoria, el lenguaje o la atención. Son funciones que pueden estar afectadas. Transformaciones del cerebro durante la enfermedad. Esto es importante. Las modificaciones acontecidas en el área cerebral son denominadas, en este caso, hoy se reconocen desde la medicina biológica como foco de Hammer. Durante la fase activa de conflicto se observan un estado de vasoespástico que una vez resuelto el conflicto deja lugar un edema intra o perifocal. Ya estamos hablando, ya nos están diciendo que deja un edema. ¿No es verdad? El vasoespasmo es un fenómeno fisiopatológico que se produce en los vasos sanguíneos cuando esto se contrae de forma involuntaria e intensa, lo que impide el flujo de sangre. Bien, si impide el flujo de sangre, evidentemente, desde el punto de vista fisiológico, una de las cosas que está sucediendo en el cerebro es que no se oxigena correctamente. Bien, al no oxigenarse correctamente, no llega la cantidad de fluido de sangre, no llega la cantidad de oxígeno, no llega la cantidad de nutrientes a esos lugares del cerebro, trayendo como resultado, bueno, todo lo que ya hemos hablado en el cerebro que está sucediendo hoy en día. Y por eso es que llamamos la atención. Este crecimiento se produce tan solo durante la fase de vasoespástica de la actividad conflictual. Una vez esta fase ha concluido, es decir, cuando el conflicto ha quedado resuelto, la proliferación interrumpe y se produce entonces un edema intraperifocal, es decir, que se mantiene el edema, después puede pasar un enquistamiento. Eso es cuando el conflicto ha durado por mucho tiempo, se ha repetido varias veces. Bien, tanto en el enquistamiento como en el edema, el fluido eléctrico y de la sangre al lugar es deficiente. ¿Cómo funciona el biomagnetismo? Entonces vamos a hablar aquí un poquito
porque querés comentarle o querés decirle que, por ejemplo, en este caso, el uso del biomagnetismo en los focos de Hammer nos va a ayudar a esto que están viendo por aquí a continuación. En el momento que se colocan los imanes sobre el cuerpo, en los respectivos puntos de resonancia sucede reacciones importantes en el organismo. A la resonancia creada por el campo magnético se le conoce como punto cero. Este punto cero favorece dos reacciones. Una de ellas, la primera, es que la sangre circula más lento alrededor de los campos magnéticos. Bien, en la sangre están contenidos los nutrientes y cualidades que las células necesitan para mantenerse sanas. Por lo tanto, al circular en el momento que usted pone el campo magnético de una forma más lenta, que permite nutrirse mejor, llevar mayor cantidad de nutrientes y sangre, bueno, a esa área que tanto lo necesita. Antes del frenado sanguíneo inducido, se fortalece el proceso de nutrición celular. La segunda reacción es debido a esta resonancia de los campos, que a su vez produce una vibración celular que genera el pH de la célula, empieza a balancearse en un estado perfecto. Biomagnetismo y foco de Hammer, desde este punto de vista, el diagnóstico de los focos de Hammer permite hacer en el contexto un examen exhaustivo de los tres niveles del paciente. Bien, con la utilización de los campos magnéticos en los focos de Hammer, ¿qué nos permite saber si nuestro paciente, nuestro familiar o quien sea, está en fase activa de conflicto, está en fase de solución de conflicto, hay edema, hay una cicatriz, hay un enquistamiento que podemos determinar? Porque recuerden la famosa triada de psique, cerebro, órgano, en este caso un diagnóstico diferencial bastante riguroso, más exacto y completo, que nos permite entender el origen de la enfermedad de nuestro cliente y su posible abordaje terapéutico. Bien, recuerden que uno de los temas que hace el imán es, bueno, eso entre el biomagnetismo médico se usaban para los procesos de desinflamación, para liberar ese oxígeno, ese líquido, ¿no? Para llevar oxígeno y nutrientes a la célula. Bien, entonces esto es algo que quería compartirles para que tengan en cuenta. Bien, aquellos que bueno, porque acá en México surgió el papio magnético y sabemos que muchos de los terapeutas usan ese papio magnético. Que sepan que el papio magnético en los focos de Hammer, con un riguroso diagnóstico, podemos tener muy buenos resultados. Bien, el centro universitario nos habíamos reunido en estos días y viendo, bueno, porque al final escuchando y viendo cómo se están moviendo las cosas, estamos hablando, viendo la posibilidad, si para el mes de julio se hace una certificación específicamente dirigida a focos de Hammer, campo magnético, para poder trabajarlo tanto de forma presencial y sepan trabajarlo también en terapias a distancia. Es importante, por supuesto, dónde pongo el imán, dónde imparto el imán en el cerebro, dónde está el foco ese, y eso es lo que hace exquisito poder integrar el biomagnetismo a los focos de Hammer. Antes de darle, bueno, la palabra a ustedes para cualquier pregunta que tengan, me gustaría compartirles algo también. Eh, bien, estamos en próximo, bueno, comenzamos desde hace días
La quinta generación del diplomado de psicobiocodificación es una de las actividades que hace la escuela. Esta actividad específicamente está avalada al final por el Centro Universitario de Alternativas Médicas. Comenzó el día 27. Estamos en la segunda clase, aún se pueden estar uniendo. Es un diplomado donde se le aporta una información integral. Se unen varias disciplinas de la medicina biológica, todos los aspectos de la biodescodificación, del doctor Hammer. Se le hace un aporte sobre las medicinas, este caso de Rudolf Steiner, la medicina antroposófica, y bueno, sobre las medicinas ancestrales, específicamente las medicinas de Perú, las incas, con un abordaje muy profundo que nos permiten un despertar y un abordaje de la conciencia desde otro punto de vista. Este próximo viernes comienza el curso taller intensivo de visión extraocular, algo que estamos llevando a cabo para restablecer esas conexiones neuronales. Aquí, en este taller que hemos visto, muchas personas comienzan los procesos de neuroinflamación a ceder, porque evidentemente para que puedas despertar esa visión extraocular, sí o sí se necesita que no exista inflamación. Por lo tanto, se trabaja este proceso de la visión extraocular. Siempre hay una pregunta sobre esto y nos han preguntado mucho. ¿El adulto la puede activar? Bien, sí la puede activar. En este caso, en la escuela de psicobiocodificación, unimos la técnica clásica de la visión extraocular, pero profundizamos en técnicas ancestrales o con técnicas ancestrales que nos permiten, por ejemplo, liberar esos procesos de neuroinflamación de forma rápida, aquellos bloqueos que tenemos en las diferentes etapas de la vida. Entonces, por eso es que este curso está dirigido específicamente a los adultos. El último día tienen una opción de todos los que quieran trabajar con niños, pueden llevar un niño o pueden traer un niño, mejor dicho. Los niños son de 6 a 10 años y bueno, y ahí aprenden también cómo pueden hacerlo con los niños. Pero con los adultos sí le garantizamos que más del 90% de los que llegan a los talleres, bueno, hacen este despertar de esa visión extraocular. Bueno, compartirle que toda esta información la tenemos por acá. Es decir, tenemos la plataforma de la escuela por aquí y bueno, el canal de YouTube donde se llevan todos estos videos y toda esta información que si gusta nos puedes buscar ahí y suscribirte para que estés al tanto de los videos y todo lo que se está subiendo, en este caso el canal de YouTube. Me gustaría darle la palabra a alguno de ustedes o a quien guste hablar. Bien. Para los nuevos que están pensando si van a entrar o no van a entrar, para aquellos que son médicos que en este momento estén viéndote, porque va a quedar grabado, quiero decirles que yo soy médico y me ha servido demasiado para componerme, para cuidarme y sobre todo para mis pacientes, con muy buenos resultados. Muchas gracias, Melvin. No sé si alguien de los presentes nos quiera comentar algo, alguna pregunta que quieran hacer. ¿Qué nos puede decir la causa del apéndice, maestro? Buenas tardes. A ver, cuando miramos la apéndice,
tenemos que ubicarnos dónde está el apéndice. Bien, el apéndice está en el intestino grueso, en una parte del intestino grueso, ahí como en la colita, específicamente en la parte del intestino grueso, el ascendente, ¿bien? Ahí aparece ¿cómo se llama? La apendicitis. Por lo tanto, estaríamos siempre, cuando vamos a ver desde la apendicitis, ¿qué pasa? Eh, pudiéramos estar pensando en temas que muy relacionados con el dinero, con la economía. Bien. Con lo que guardo, cosas que o algo que guardé. Bien. Y también estaríamos observando otro tema importante, qué ha sucedido con, en este caso, con alguien que está por arriba de mí. Bien puede ser mi jefe, mi padre, mis abuelos, alguien por arriba, no el mismo nivel, no una pareja. Y por lo tanto habría que buscar cuando aparece una apendicitis, siempre todas las palabras terminadas en itis hacen referencia a ira, a cólera, a resentimiento guardado profundamente. Entonces, por eso es que se produce una inflamación y habría que trabajar sobre esos temas. Pero es curioso porque también a un niñito de 6 años, ¿Eh? a un niño de 6 años, se tuvieron que Cuando pasa extirpar. en los niños, no es de los niños. Bien, los niños, cuando hay un tema con los niños, siempre vamos a pensar qué pasa en papá o qué pasa en mamá. Oh, Casi siempre con 6 años pensaríamos en mamá. ¿Qué pasa con su mamá? Bien. mucha opresión pudiera haber ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa con mamá? A ver, con lo que yo te dije, pregúntale a mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué presión tienes, mamá? Bien. ¿Cuál es la Sí. historia que está viviendo mamá para que el niño haga un apéndice? Qué códigos, ¿no? A ver, es importante. Muchas veces vemos a la gente que tiene dinero y tú te dices, ¿cómo va una persona con dinero, con posiciones a vivir carencia? Pero hay muchas carencias que ellos viven a pesar de tener dinero. Bien, Claro. bien, hay carencias. Yo he trabajado con personas, por ejemplo, con muy buena entrada de dinero, pero son personas que, por ejemplo, hago referencia a una específicamente que le gustaba, vivía en Cuba, cuando salía de Cuba compraba muchas cosas y cuando viraba regalaba casi todo. Entonces fue con un tema a consulta y yo siempre les dije, ¿para qué regala las cosas? ¿Desde dónde regala las cosas? Entonces esa necesidad de dar y de dar siempre, hablaba de un gran conflicto que ella tenía de carencia, ¿no? Entonces, para que un niño debute con eso, habría que sentarse a conversar con mamá. Es un aspecto importante. Muy bien. Gracias. Maestro, Dígame, María. ¿y las hemorroides? Depende, María.
de si eres una persona diestra o eres una persona zurda, si eres hombre o eres mujer. ¿Cómo que? Bien, ¿Cómo que si soy Es que mi pareja padece mucho de hemorroides y por más que ha ido aquí a que le den medicamentos, le han hecho varios exámenes, todo el tiempo las padece mucho y sangra mucho. Pero si miramos como, por ejemplo, en niveles energéticos, él está más inclinado hacia el lado femenino, su energía. a ver, hay que ver si es zurdo o es diestro. Es lo primero que hay que ver. Ujú. Bien, porque, a ver, en teoría, el cerebro masculino, a ver, las hemorroides son el resultado de un funcionamiento con dificultad del hemisferio femenino, no del hemisferio masculino. ¿Sí? Mm, Entonces habría que buscar qué pasa en él. Lo primero que hay que saber si es un hombre diestro o es un hombre de zurdo. Recuérdate que para eso lo mandas a que cruce sus manitos, sus deditos así, bien, y observar cuál es el dedo pulgar que queda arriba. Bien, si ok. es el derecho o es el zurdo. Si el dedo derecho queda arriba, es Es un problema de la vesícula biliar, hay que trabajar vesícula biliar. ok. Bien. De todas maneras, son temas a nivel del territorio, ¿ves? ¿O sí? Porque está en la línea que tiene que ver con temas de territorio. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que pasa es que está en dependencias de que sea zurdo o que sea diestro. Y son diferentes temas, maestros, y por ejemplo, uno que sea territorio y el otro, ¿qué pudiera ser entonces? Son territorios los dos. Lo que uno tiene que ver con injusticia y la otra tiene que ver con que no tengo territorio. ¿Con qué no tiene qué? Territorio. Siento que O no que no. tengo espacio. Ok, ¿Ok? ok. ¿Alguna, Gracias. alguna pregunta que quieran hacer? Yo, Rosario, Respecto Juanca, a esto, disculpe, respecto a este proceso que acaba de comentar, te el voy a aumento preguntar. del colesterol y los triglicéridos puede ser referente a lo mismo por falta de territorio. No. Las grasas tienen ¿Puedo otra hacerte una historia. pregunta, por A favor? ver, las grasas tienen que ver específicamente, a ver, la grasa tiene como primer objetivo sostén del cuerpo, sostener los órganos del cuerpo. ¿Ve? ¿Ok? A ver, según de las medicinas biológicas, porque la medicina normal te habla de triglicéridos y colesterol que son malos. Si no hay conflictos de separaciones, no hay ulceración en una vena o en una arteria, no hay problema, porque los triglicéridos y el colesterol no se pegan. Bien, no hacen ateroma en este caso. En el caso de las grasas, lo primero que hacen es sostén y después hacen la función de protección. Bien, por lo tanto, están asociados a las historias de soledad, de abandono, de estar solo. Bien. Fíjate que estas son personas que desde el punto de vista psíquico, cuando trabajan en algo, tratan de tenerlo todo y casi todo lo hacen ellos. Son personas que
le son muy difíciles que alguien las pueda ayudar. Porque tienden al perfeccionismo, quieren hacerlo todos ellos para que todo quede bien. Bien. Rosario. Tengo un primo lejano, pero bueno, primo, hijo de un primo, que está padeciendo en este minuto. El muchacho tiene 20 años, o 19, va a cumplir 20 años, la enfermedad del beso. Le están haciendo todos los análisis y todas las cosas, pero tiene la enfermedad del beso. Ajá. Te hicieron ese diagnóstico médico, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? Síntomas. Decaimiento, fiebre, ojos amarillos. Primero tenía falta de apetito, ya está comiendo, pero mucha falta de apetito. Ya, a ver. Dentro de los síntomas que me estás hablando, ahí puede estar comprometido el hígado. Puede estar así, no hay que ver. Bien. Y siempre cuando los ojos están amarillos tiene que ver con la bilirrubina. ¿Con la? Bilirrubina. Ajá. La bilirrubina viene con una historia de mucha ira. Mucha ira. Ira contenida. Bien. La ira contenida da mucha bilirrubina. ¿Ya? Él es un muchacho muy tranquilo. Deja que tú, a ver, tú puedes ser tranquilo, pero puedes tener ira contenida, Rosario, cosas que no te gusten que estén pasando. Y no le expresa. Muchas veces esa bilirrubina son de las personas tranquilas. Porque que no es tranquilo le expresa y manda para la chinga de su madre quien tenga que mandarlo. Sí, es verdad. Entonces hay que buscar. Sí, es posible que su procesión vaya por dentro. Porque él es muy noble, es muy callado, estudioso, tranquilo, no es muchacho de callejero ni nada. Pero de momento se empezó a sentir mal y el médico diagnosticó eso. Le diagnosticó inclusive hepatitis, pero bueno, ya después pues, le hicieron los análisis y dijeron que no tenía hepatitis. Ya. Como puede diagnosticar una cosa y no sé lo que tiene. Primero, ese color amarillento habla de ira contenida. Bien. Ok. Es lo primero que tienes que hacerlo. Y el cansancio, que puede estar ligado también a ese color amarillo, preguntarle quién se le movió a él de su lado. ¿Quién se fue de su lado? ¿Qué persona importante para él se fue de su lado? ¿Qué persona importante se fue de su lado ahora, recientemente o puede haber sido de hace un tiempo? Bueno, más o menos el tiempo no debe pasar más de un año. Ya. Ok, gracias. Por ahí busca, por ahí vas a encontrar y le vas a cambiar la historia. ¿Bien? Ok. ¿Alguna vez, Mepi, que hiciste una pregunta así? Incluso en la quinta generación hay una de las muchachitas que pasó la primera generación que la estamos viendo pasar. Lisbeth, una muchachita de Cuba que pasó la primera generación, ahora está en Estados Unidos viviendo, está volviendo a pasar la quinta generación. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bien, a ver, el programa de los viernes no se pudo dar este viernes porque estaba en certificación. Este próximo viernes también estoy en el tema de la actividad del curso de visión extraocular y otras actividades que tengo también por la mañana porque se van en el centro universitario, se están haciendo algunos ajustes para las próximas actividades y específicamente el doctor David y yo quedamos en vernos el viernes.
no se va a hacer ya, pero la próxima semana se vuelven a reanudar todas las actividades normales. Bien. Dale las gracias por su tiempo, por estar acá. Estaremos en contacto. María, específicamente escríbame, mándame una foto de tu esposo que cierre los brazos, que cruce las manos. Mándame ahí y ahí yo te indico más o menos ahí qué puedes estar haciendo con él. Bien. Para que puedas saber, porque así, a ver, la hemorroide específicamente hay que buscar dónde está el conflicto real para poderla transformar. Bien. Deseándole a todos muy buenas noches y nos vemos próximamente. Buenas noches, Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Bye. Todos.